gracias. Como montañista y escalador, diría en los últimos 20 años, me animo a aventurar que la sensación más fuerte que me ha tocado vivir casi permanentemente en cada desafío de montaña que he afrontado es el miedo. El miedo racional o irracional en muchas ocasiones de que el seguro del que estoy atado no resista, de que el puente por el que estoy cruzando una grieta se derrumbe, de que pasar por un lugar donde caiga una avalancha o desencadenarla yo mismo, o que un bloque de hielo se me caiga encima, o incluso la muerte. Son miedos que son reales y están permanentemente cuando uno se aventura en la montaña, y sobre todo cuando se aventura cada vez más lejos, ¿no? Y cada vez más a lo desconocido. He tenido la oportunidad de la mayoría de esos miedos vivirlos en carne propia, y les puedo asegurar que son reales, son tangibles. El único que no he probado es la muerte, pero bueno. Pero espero que no sea en la montaña. Pero bueno, mi charla esta tarde es eso, ¿no? Cómo con el paso del tiempo he aprendido a utilizar estos miedos en favor mío y en favor de la superación personal y del cambio. Así que no se me ocurrió una manera mejor de contarles mi experiencia personal que no fuera una experiencia real y vivida en concreto, ¿no? En el año 2011, junto a dos de mis mejores amigos, dos compañeros de escalada de muchas aventuras, nos fuimos a una montaña en el sur de Chile, una montaña austral que no tenía ascensiones. Y yo para aquel entonces ya me sentía muy, muy cómodo en el medio de la escalada, en el medio de la montaña. Quizá no era de la élite ni argentina ni mundial. Sí, ya había tenido la suerte de subir muchas montañas difíciles. Ya había escalado mucho en Sudamérica. Ya me había expuesto muchas veces al riesgo. Había tenido la suerte de subir al techo del mundo, al Everest, un año antes, y estaba ya con un grado de confianza importante como para encarar una montaña que nadie había subido. Una montaña que su dificultad técnica y su riesgo eran altos, y por esa razón, bueno, no tenía ascensiones, ¿no? Esta montaña es un volcán en el sur de Chile, en las costas australes, se llama Corcovado, y como básicamente es un volcán, un pináculo muy, muy empinado, en verano, por ser volcánico, la piedra se rompe y no hay manera de asegurarse. Así que decidimos hacerlo en invierno, con esta componente de poder escalar el hielo, que si bien uno diría es mucho más débil que la piedra, dependiendo de las circunstancias es más seguro. Así que bueno, ahí nos fuimos en el año 2011 con tres amigos, uno de ellos está aquí, Charlie. Nos fuimos con toda la euforia y toda la motivación a esta pequeña aventura invernal a las costas del Pacífico. La aventura obviamente empezó mucho antes de pisar la montaña, porque así es lo desconocido. Llegás y te vas enterando a medida que vas transitando. Había que navegar 5 horas el Océano Pacífico y en invierno, y el Pacífico en invierno de Pacífico no tiene nada. Y además, más allá de poder evocar, no sé, las islas de la Polinesia y un mar bañado, cálido y celeste, bueno, en las costas australes es más parecido al mar en la Antártida, ¿no? Así que estábamos navegando en un barquito de 12 metros de fibra de vidrio que parecía muy robusto, pero de a ratos se hundía el barco enteramente en muros de agua. Por momentos el barco estaba desaparecido del horizonte y nosotros no veíamos más que agua para todos lados, ¿no? Y ahí es donde empieza este raconto de cómo luchar contra el miedo, ¿no? Obviamente lo desconocido asusta, y nosotros, si bien como escaladores nos sentíamos cómodos, en el mar no era nuestro territorio, así que obviamente las caras de pánico aparecieron a la inmediatez, y las dudas, y si volver, no volver. Pero bueno, como la charla esta es para hacer un recuento de estrategias, nosotros tuvimos la suerte de poder encontrar
los condimentos de esta receta. Y el primero fue no enfrentar ese miedo solos y estar con 2 amigos muy cercanos, habiendo ya vivido muchas experiencias y muchas aventuras, facilitó esa pequeña etapa de miedo, de qué hacemos en este mar, por qué no nos volvemos, ¿no? Y a la vez también esta otra herramienta que es el humor, y entre amigos, no estando solos, bueno, ese par de horas de un mar muy, muy turbulento se convirtieron en un mar bastante calmo y nos permitieron echar ancla en las bases de este volcán, del volcán Corcovado. Y ahí ya empieza esta aventura. Ahí sí nos bajamos, nos pusimos las mochilas y ya era nuestro territorio. Ya nos sentíamos más cómodos, ya superás un primer terror y decís, bueno, listo, ya me estoy cada vez más preparado, ¿no? Pero bueno, no siempre es así. En nuestro caso no fue lejos de ser el caso. No se sabía nada de la montaña, nosotros solo teníamos referencias de Google Earth y alguna foto, así que encaramos una vía, una línea de ascenso que nos pareció la más sencilla por dentro del cauce de un río. Y bueno, lo cierto es que fue muy distinto a lo que esperábamos. El cauce del río obviamente estaba limpio porque era el paso de tránsito de todo lo que venía de la parte alta de la montaña, recorría ese cauce, y inmediatamente empezamos a encontrarnos con cicatrices de avalanchas, de desprendimiento de piedras, con un territorio totalmente hostil. La verdad que la palabra era hostilidad. Y los que vivimos en el mundo de la escalada y de la montaña decimos que cuando un lugar te tiene los pelos de punta y te quita la respiración por momentos, y por más que escuches un desprendimiento de piedras muy lejos, solo con escucharlo ya se te aquieta el corazón, se te para todo, te mirás con tus compañeros y decís, esto no está bien. Bueno, eso nosotros le decimos que el lugar tiene mucho ambiente, que el ambiente está cargado, que tiene mucho ambiente, y este tenía cocina, comedor, living, habitaciones. Estas herramientas que tenemos todos a la hora de enfrentar nuestros miedos, una muy fuerte es el conocimiento. Y el conocimiento, saber de qué se trata, saber en dónde estás metido, en el momento ese de miedo, saber que tenés herramientas para superarlo, fue nuestra herramienta en ese momento, ¿no? Que ya nos habíamos enfrentado a lugares así, que ya habíamos vivido experiencias atemorizantes en la punta de una cuerda, y ya a lo largo de las horas lo vas charlando y lo fuimos superando, todo ese lugar que era realmente aterrorizante. Se notaba que no era para estar ahí. Pero bueno, seguimos dándole unas cuantas horas con las mochilas a cuestas en este lugar bastante tétrico, y finalmente salimos de la zona de influencia boscosa de la selva valdiviana y llegamos a la zona de nieves casi eternas, ¿no? La verdad que ni nos imaginábamos de lo que nos esperaba, porque el valle por el que nosotros habíamos ido y que era nuestra ruta elegida para acceder al pináculo final de la montaña era el canal neto de avalanchas de todo el valle. Las laderas de toda la montaña tiraban sus avalanchas naturales por ese canal por el que nosotros pensábamos transitar durante los próximos 2 días. Lo cual, bueno, nos puso... Yo tengo una foto grabada sentado en una piedra con Charlie. En los primeros 5 minutos vimos 3 avalanchas correr por donde nosotros íbamos a ir. Y ahí nos tocó, creo que uno de los momentos más difíciles, que fue que las 2 opciones que teníamos fuera enfrentar 2 miedos muy fuertes. Uno, volvernos, que es en esta sociedad occidental exitista, el miedo al fracaso es terrible, nos pesa a todos, hagamos lo que hagamos. Estar acá dando esta charla y que salga mal es totalmente atemorizante para mí. Y en ese momento volvernos de una expedición que tanto empeño le habíamos metido, y volvernos en el primer día ya sin tocar la montaña, solo habiendo caminado por los bosques, era un miedo muy fuerte, y que no es un miedo personal, era un miedo impuesto social, que es esto del fracaso, ¿no? Y el otro miedo era el más tangible, era enfrentarse a un camino peligroso, netamente peligroso, que ya en 5 minutos nos había dicho que nos podía borrar del planeta muy rápidamente. Y elegimos el más fácil, realmente elegimos
encarar el camino de las avalanchas y no volver con la mochila del fracaso. Así que bueno, de la mano un poco del conocimiento, de esta herramienta del conocimiento, que obviamente es bastante básica, pero tomamos la decisión de encarar ese camino igual a un riesgo de lo que nos podía llegar a pasar y tomando los mejores recaudos, que fue transitarla de noche, en la cual el manto de nieve está mucho más estable, ¿no? Y nada, la verdad que nos salió bien. Salimos de noche, avanzamos un montón, muy rápido, caminamos un montón de horas por ese lugar que de última a oscuras y no viéndolo no es tan atemorizante. Es mucho menos atemorizante a oscuras que de día, un contraste. La cuestión es que salimos casi camino al filo cumbrero, salimos del canal de avalanchas en unas horas y nos encontramos con este último momento de pánico escénico total, que fue como 3 niñatos primerizos en montaña, estar en el medio de una pendiente muy inclinada, parados arriba de un pequeño manto de nieve con una capa de hielo durísimo abajo y sin piqueta, sin estar encordados y sin grampones. Los grampones son unos artefactos, como diría Lelutier, son unos artefactos que se ponen en los pies con muchas puntas, que si los usas debidamente te sirven para no caerte y en manos erróneas pueden ser un arma mortal, ¿no? Bueno, ni cuerda, ni piqueta, ni grampones. Y de la mano, yo creo que de la herramienta más importante de todas, de la mano de la calma, logramos superar ese pequeño escollo y siempre guiados por la misma base, que era siempre la esperanza, ¿no? Cada vez que nos encontrábamos frente a una barrera, a un miedo, nunca nos faltó la esperanza y nunca nos faltó el humor, ¿no? Entonces, bueno, con un poco de calma en esa situación muy, muy desesperante, porque cualquiera que se cayera por esa pendiente de hielo, lo menos que iba a tener era un muy mal golpe, un muy mal momento, y lo cual hubiera implicado en ese lugar un rescate imposible, porque no era un lugar al que se pudiera llegar con un rescate fácilmente. Tuvimos que usar esa herramienta que fue la calma y salir al filo cumbrero, ¿no? Y con esta reflexión y estos momentos de miedo de todo ese día o esos 2 días de expedición, quiero hacerles llegar a ustedes este análisis de una experiencia en montaña hacia cómo enfrentamos los miedos, ¿no? A esto que nos ocurre, que le ocurre a todo el mundo en su ámbito, el miedo a la soledad, el miedo al compromiso, el miedo a la decepción, el miedo a la muerte. Todos tenemos algo que nos enfrenta y que nos toca todos los días enfrentar estos miedos y estas situaciones angustiantes, ¿no? Y la reflexión mía es a que miremos a toda esa gente que o quizá está en silla de ruedas, o quizá es no vidente, le falta un brazo, o tiene paralizado la mitad de su otro cuerpo, y cada vez que los vemos hacer cosas impresionantes, o en la vida real, o los vemos en videos y nos asombramos de lo que hacen, les puedo asegurar que esa gente, antes de estar ahí a hacer esas cosas maravillosas, lo que hizo antes fue superar esos miedos, los mismos miedos que nosotros nos expusimos en esos días, en esa expedición. Así que esa es la reflexión, no usar las estrategias que tenemos a mano, tratar de racionalizar que muchos de los miedos que vivimos son miedos impuestos, son el miedo a la inseguridad, el miedo al fracaso, son todos miedos sociales que nosotros cargamos por una cuestión social y yo creería que necesaria, pero que lo cierto es que si nos paramos en la vereda de enfrente y vemos las vidas que enfrenta otra gente y los miedos que enfrentan otra gente, nos daremos cuenta o relativizaremos nuestros miedos. Los insto a superar sus miedos y a pelear contra ellos con las herramientas que tengan, las más posibles. Y para terminar de contar la historia porque me imagino que estarán ahí pendientes, no pudimos subir el volcán Corcovado, el clima cambió. Y en el descenso a tierras más seguras y más firmes, a mí me agarró una avalancha que me bajó 200 metros en escasos segundos, me dejó enterrado hasta la mitad del cuerpo,
atado a una cuerda, pero sin poder liberarme de ella. 10 segundos más tarde, 15 segundos más tarde, escuché los gritos de mis compañeros que me avisaban que venía otra avalancha natural, que me atropelló como un tren de mercancías de frente, me arrastró un montón de metros más, me lesionó seriamente la rodilla. Y bueno, ya en el calvario de la huida, porque ya era una huida, ya los miedos ya no importaban. En esa huida calamitosa, Sepi, otro de mis compañeros, se vio envuelto también en una avalancha de la que se pudo escapar, pero en la huida se pegó un gramponazo en la pantorrilla y él mismo se tuvo que suturar. Imagínense, en el medio de la nada, con un 7, tener que ponerte 7, 8 puntos de sutura. Y bueno, finalmente, después de este calvario de dolor y de sufrimiento y de superar esos miedos también a voy a llegar, no voy a llegar, qué va a pasar, llegamos de noche a la costa y en la costa nos esperaba el barco que nos había llevado, este crucero de fibra. Decidimos navegar de noche a ritmo de GPS porque ya era, les puedo asegurar que era huir, había sido demasiado. Y en el regreso, entrando desde el océano abierto hacia un seno, el seno de Raúl Marín Balmaceda, de noche impactamos algo. A la postre supimos que fue un tronco que venía flotando por el río Palena y que se había quedado un tronco gigante que había quedado flotando en el agua. Naufragamos, el barco se hundió, rescatamos lo poco que rescatamos. Sepi le impactó la cabeza contra el vidrio del bote, de la mampara. Quedó inconsciente, desapareció de la vista. Yo cuando prendí la linterna, Sepi no estaba, el vidrio estaba roto, el capitán tenía la mandíbula destruida por el timón. Y se me paró el corazón, como no se me había parado nunca, porque no verlo a Sepi donde estaba 10 segundos antes y el vidrio abierto y mirar por afuera y que no estuviera fue aterrorizante. Por suerte, al quedar inconsciente, se volcó abajo de la mampara y después lo vimos. La cuestión es que con lo poco que nos quedaba de coraje, con Charlie logramos maniobrar, llevar el bote hacia la costa, lo chocamos contra la costa, bajamos 2, 3 cosas, ya con el agua hasta el pecho, lo poco que pudimos rescatar antes de que el bote se hundiera definitivamente. Y bueno, acá estoy. Acá estoy recién regresado de Nepal, de 40 días de trabajo en la ayuda humanitaria y de vivir experiencias casi tan fuertes o violentas como las del Corcovado, después de haber sobrevivido a avalancha de barro, caídas de piedras o haber cruzado ríos turbulentos de Himalaya con el agua hasta más arriba de la cintura. Les puedo asegurar que para vivir esta vida que nos toca y para disfrutarla lo mejor posible, una de las mejores herramientas es superar los miedos. Muchas gracias.